conferencia. Pero ¿qué era lo que hacíamos en delegados? Entonces hacíamos por ahí el papel de delegados. Entonces, en cierta forma, pues ellos son quienes estaban asumiendo esta responsabilidad. Parece que está habiendo problemas ahí con la comunicación. A ver, vamos a checar. Dice que está teniendo ahí algunas bronquillas, creo que de comunicación. No sé si me están escuchando. Manifiéstense. Ok, bueno, entonces continuamos. Dicen que sí nos están escuchando normal. Bueno, entonces, comentaba yo que a mí todavía me tocó en el distrito que bloqueábamos las inquietudes. O sea, deteníamos inquietudes que venían directamente de los grupos y que a veces, pues, hacíamos esa función de delegados. Había inquietudes que a veces, también en el área, ¿no? También yo tuve la oportunidad de ser también miembro de comité. Bueno, después de ser RC jefe y miembro de comité, también me tocó estar en el área, por supuesto. Entonces había veces que como miembros de comité, inclusive como RCGs, llegaban a veces inquietudes que venían de los grupos con la intención de que pasaran a la conferencia, pero a veces se discutían en el área inquietudes de delegados y pues todas esas inquietudes se descartaban. O sea, ni siquiera dejábamos que los delegados verdaderamente hicieran su chamba. O sea, decíamos, bueno, los delegados de Alcohólicos Anónimos, pues sabemos que se van a reunir en Semana Santa, pero nosotros ya los apoyábamos con el trabajo desde antes, porque ya desde antes estábamos desechando inquietudes que en muchas de las ocasiones debían haber sido discutidas, en este caso por los delegados. Afortunadamente, como ha ido evolucionando esto de Alcohólicos Anónimos, pues por supuesto ya los procedimientos también pues fueron cambiando, ya fueron en cierta forma pues adoptándose los principios de Alcohólicos Anónimos. Entonces pues buscamos que en cierta forma los grupos, pues si tuvieran alguna inquietud o tenían alguna inquietud, entonces pues la hicieran llegar directamente. Ya se le entregaba al miembro de comité en el área, en el distrito, y a su vez se la entregaba directamente en propia mano al delegado, ¿no? Ya el delegado directamente le hacía llegar, en este caso al comité de la conferencia, para que en ese momento el comité de la conferencia pues analizara qué tipo de inquietud era y ya se encargara en este caso, pues ya sea de que se agendara para la reunión de la conferencia o fuera en este caso inquietud de rutina. Ya era función en ese momento del comité de conferencia. Pero mencionaba yo hace un momento que ya la dirección de informática, en esta actualización que se hace frecuentemente del día, hoy sabemos que esto de las redes sociales y de la tecnología, pues ha tenido una evolución importantísima, por supuesto, en cuestión del mensaje también ha tenido un auge muy importante. Solo las inquietudes ya llegan así, es decir, si tú tienes una inquietud como grupo, ya te metes directamente al apartado de la página web de Sección México y mandas directamente tu inquietud. Ya no tuvo que pasar ni por el distrito ni por el área, sino llega directamente al comité de conferencia. Ya ellos se encargan de recibirla y ya van a determinar entonces qué tipo de inquietud es. Dice yo, si es inquietud de rutina o si es inquietud que se va a agendar para la reunión anual de la conferencia. Pero entonces es importante observar en ese sentido cómo Alcohólicos Anónimos Sección México va teniendo este auge importante en el sentido de entonces apegarse lo mayormente posible a los principios de AA. Llegó un momento en que dentro de estos acuerdos que se tomó cuando se llevó a cabo la resolución conjunta en el año del 86, que en cierta forma este contacto que se iba a tener con la oficina de Nueva York fuera de forma constante. Entonces recordemos que la Junta tiene un representante, un presidente.
En este caso, el presidente de la Junta es en ese momento un custodio clase A no alcohólico que nos representa, en este caso, ante las leyes del país. Entonces, en aquel tiempo, el presidente que estaba dijo en algún momento de esas comunicaciones, porque se seguían enviando constantemente cartas a Estados Unidos con la intención entonces de que nos reconocieran, es decir, reconocieran la estructura de Alcohólicos Anónimos Sección México y nos dieran el chance de imprimir literatura, o sea, tener pasos, tener tradiciones, tener conceptos, es decir, no solo en cartulina, sino tenerlos en el texto básico. Entonces, en ese sentido, pues, esta comunicación era de forma constante, o se recomendó que fuera de forma constante, pero pues llega un momento entonces que en aquel tiempo, cuando estaba el presidente, uno de los presidentes anteriores, que es nuestro representante de sello legalmente ante las leyes del país, ya tomó la determinación, y él, recuerdo que en una reunión que hubo, creo que fue en un foro regional, dijo, no, pues, ¿saben qué? La neta, ya dejamos de estar enviando o de estar chingando a la estructura de allá de Estados Unidos. Ya nos vamos a enfocar entonces en el organigrama que tenemos en el plan de la conferencia, porque nos estamos apegando a lo que es la estructura de Alcohólicos Anónimos. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir insistiendo en que nos reconozcan si ellos simplemente no nos van a reconocer? Yo tuve la oportunidad hace 2 años de ir a la oficina de Nueva York, allá a la World Service. Yo dije, no, pues voy a ir a la World Service a ver qué onda. Pero no fui con la intención de hacerla de pedo ni nada por el estilo, solamente fui como visitante. O sea, hay tours hay tours en español, tours en inglés, entonces ya nos sumamos a un tour de los que eran en español, y debo decirles así honestamente que el tour que hacen allá, o la oficina que tienen allá, pues en este caso, no tenemos nosotros nada que pedirle, de verdad. O sea, nosotros como oficina de servicios generales aquí en México, Sección México, no tenemos nada que pedirle a la oficina de allá. O sea, la verdad, o sea, nos aventamos un recorrido en español, en ese momento en la que nos fue dando el recorrido, pues bueno, nada más nos fue leyendo ahí unas hojas en español, y ya nos fue guiando por ahí por los diferentes cubículos de los servidores. Tuve yo la oportunidad de hablar con el gerente de la World Service en ese momento y plantearle algunas preguntas referente a los servicios, y si por supuesto tenía noción o conocimiento de lo que era Alcohólicos Anónimos Sección México. Pero la idea que ellos tienen solamente es que en México solamente sí es Alcohólicos Anónimos, pero solamente es una estructura. O sea, ellos tienen esta idea. Entonces, igual por ahí pude platicar con un custodio clase A de cárceles. Bueno, ya le llaman instituciones correccionales. Igual estaba uno de sus cubículos. Como yo estuve sirviendo en el comité de cárceles en el área, cuando estuve sirviendo en el comité del área, pues digamos que esa parte de las instituciones carcelarias, pues estuvimos ahí, abrimos grupos, trabajamos diferentes con profesionales ahí, trabajamos en el congreso del área, llevamos a cabo un chingo de actividades ahí. Entonces, en cierta forma, pues siempre como que te queda esa emoción o esa pasión que a veces el alcohólico siente, ¿no? Cuando anda en el movimiento o anda transmitiendo el mensaje. Sientes esa pinche pasión, esa adrenalina, y de momento pues llego ahí con el custodio, ¿no? De carcelarias de allá, y así como que no, pues, platicándole pues lo que yo había leído de la mayoría de edad, ¿no? Del alcalde Clinton Duffy, ¿no? Que es algo que los de carcelarias por ahí pues sabrán a qué me refiero, que viene por ahí plasmado en la mayoría de edad, que habla del alcalde Clinton Duffy, que fue el que permitió que el mensaje de Alcohólicos Anónimos llegara a la prisión de Alcatraz allá en Estados Unidos, en los primeros años de AA. Entonces es algo que frecuentemente pues uno trae en la idea, en la emoción, y es algo que de repente pues uno trata de compartir en ese momento con la gente que también anda ahí en el movimiento. Y cuando yo le pregunto esta situación de que no, pues usted a lo mejor pues conoce algo o un poco más de historia de lo que es el alcalde Clinton Duffy, o de cómo se aperturó el mensaje en las prisiones aquí en Estados Unidos, pues algo que me pueda compartir, así como que me quedaba viendo, ¿no? Así como diciendo, este pinche loco, ¿qué onda? ¿No? Estaba muy pinche emocionado, ¿no? Por que vine aquí de visita, ¿no? Y sí, la idea es que, o a lo que quiero llegar es a que el pensamiento, en este caso del alcohólico de aquí de México, o de habla hispana, en este caso, o latino en este caso, pues tiene
una idiosincrasia diferente al americano, al gabacho. O sea, ya también tuve el chance de compartir en algunos grupos allá en Estados Unidos y la mentalidad que ellos tienen es una mentalidad totalmente distinta. O sea, aquí nosotros de repente pues agradecemos en cada uno de nuestros eventos. Por ejemplo, ponemos fotos así enormes, ¿no? De los cofundadores Bill, el doctor Bob, ¿no? Y de repente hasta en las campañas que realizábamos o spots, de repente pues ponemos las fotografías, ¿no? Y no, gracias Bill, gracias Bob, ¿no? Y como que nos desvivimos por estos camaradas que en realidad, pues sí, tiene su razón. Digo, pues sí, la neta, se rifaron en estructurar lo que es este gran programa. Y el día de hoy, pues nosotros, pues hemos sido bendecidos, hemos sido beneficiados con lo que es este maravilloso programa. Entonces, pues por supuesto, en el momento, pues uno llega con esa emoción, ¿no? De compartir con los compañeros, de que no, pues es que, pues agradecerle a los cofundadores, ¿no? Que fueron, pues, o son de esta ciudad aquí de Estados Unidos. Pero no, ellos tienen una visión totalmente diferente, es decir, los americanos, pues tienen una idea diferente, cabrón, como que son más fríos, como que ven a Bill, digo, sí, tienen razón, digo, pues era un pinche mantenido, ¿no? Ahí, y siempre estirando la mano y andando, haciéndola de pedo, ¿no? Ahí con Lois. Pero entonces ellos tienen muy marcado esto. Entonces dicen, no, pues es que pinche Bill, pinche huevón y la chingada. Y no, pues era un pinche parásito. O sea, le tiran duro, cabrón, ¿no? Y yo así, ahí estaba yo sentado y pensando, digo, no, pero pues, no, pinche Bill W, pues es mi ídolo, cabrón, ¿no? Casi, ¿no? Pero entonces ya en cierta forma, cuando tengo el chance ya de compartir yo la experiencia, pues entonces me doy cuenta que nos unimos en esa fraternidad de Alcohólicos Anónimos y también he ido observando cómo pues uno se va metiendo poco a poco a esto y pues con la intención de tener información, de saber de qué forma están funcionando los grupos dentro de Alcohólicos Anónimos y en cierta forma darme cuenta que, como comento, ellos tienen la noción únicamente de que aquí en México solamente hay una estructura. O sea, ni siquiera tienen el conocimiento de que, no, pues es que la Sección México, habrá algunos servidores o ex servidores que a lo mejor conozcan de Sección México, pero en sí la estructura así tal cual, de allá la World Service, pues ellos están en su rollo. Y debo reconocer también que, pues como la oficina mayor, la oficina de Nueva York, pude ver sus anaqueles de literatura en todos los idiomas, el idioma que tú te imaginas, ahí estaba, así es, literatura, en todos los idiomas, ¿sabes? Porque ellos se cargan de difundir o de, en este caso, hacer llegar literatura a todas las partes del mundo, muchos países en el mundo, no solo aquí a México, sino muchas partes del mundo, en otros idiomas, japonés, árabe, etcétera, un montón de idiomas, pude ver un buen de literatura. Entonces, ustedes imagínense, en este caso, los ingresos que tienen por venta de literatura, la oficina madre, la oficina de Nueva York. O sea, miles, millones de dólares por los ingresos de literatura. Entonces, por supuesto, los eventos que ellos realizan, pues tienen una idea totalmente distinta, ¿no? O sea, dicen, no, pues es que todo tiene que ser, pues sí, costeado por los grupos de Alcohólicos Anónimos, pero también tienen ellos que, en cierta forma, asumir parte de esta responsabilidad. Entonces ya nos pudimos aventar por ahí el recorrido, les digo, con esta idea que tenemos como mexicanos, o bueno, como latinos, de no, de pues, aventarnos acá con la pinche bandera, chingón, ¿no? Y ya, pues ahí los gabachos, pues sí, como que son más fríos en ese sentido. Pero como les comentaba yo, en realidad nuestra oficina aquí en México no le pide nada a la oficina de allá. Es más, hasta los pinches recorridos de aquí, de la oficina de aquí de México, me gustan más. Nada más chingones. O sea, como que te explican más a toda madre, ¿no? Ya como que, pues nada más la chava que te va ahí, ilustrando, va leyendo unas hojas y no, te va explicando. Ya les digo, yo lo rescatable, pues es que pude platicar con algunos de los servidores. Por supuesto, esto fue a través de esta chava que nos apoyó en la cuestión de la traducción, que era la que hablaba español, porque los servidores, pues obvio, hablaban en inglés. Entonces ya pudimos hacer un recorrido por ahí, también por la oficina donde tienen toda la parte de publicaciones de la literatura, y es donde vi toda esta parte de la literatura. Pero les comento, no es una cuestión, en cierta forma, de decir, no, pues es que ellos pues deben estar colocados por encima de nosotros. No,
No, o sea, la verdad es que nosotros estamos bien